qué gusto saludarlos. Bueno, hemos tenido unas jornadas bastante interesantes conversando de cómo construir futuro para nuestras organizaciones de TI de las mentales, para nuestros municipios, gobernaciones y demás entidades adscritas. En este momento ya estamos en una revisión de lo que es la fase penúltima de un PETI, la fase penúltima en donde ya se toman decisiones al respecto de hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos, los recursos, las prioridades en los temas de las TIC. Entonces, esa fase, como la hemos venido comentando en la metodología, se llama la fase de construir. Y esa fase de construir, pues es de las fases más exigentes de todo PETI, porque ya aquí tenemos que entrar a tomar decisiones, como comentaba hace un momento, de cómo organizar el equipo de trabajo de las TIC, de cómo entrar a dimensionar las plataformas y los sistemas de información que más le convienen a la entidad para adoptar y cumplir todos los lineamientos de la política de gobierno digital, y también cómo podemos contribuir al plan de transformación digital de la entidad, y también cómo podemos contribuir a habilitar los objetivos estratégicos que por allá en la fase 1 recopilábamos para tenerlos ahí en nuestro radar. Entonces la fase 1 pues fue una fase de recopilar información de la entidad. La fase 2 era recopilar información de todo lo que disponíamos en las TIC. Y en esta fase 3 ya viene el, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde enfocamos nuestros esfuerzos, recursos, prioridades? La fase 4, pues como lo hemos comentado en nuestros encuentros anteriores, es una fase más de gestión de comunicación y de gestión de influencia para que la entidad se comprometa a patrocinar la fase 3, que es lo del PETI. Entonces, si en el PETI decimos que hay que invertir en equipos, en aplicaciones, en contratar más personal, en entrar a llevar algunos servicios a la nube, bueno, tantas cosas que vamos a recordar y revisar en esta fase 3. En la fase 4 tenemos que decirle ya al alcalde y al comité administrativo de la entidad, bueno, aquí está el PETI que construimos entre todos. Ahora necesitamos que ustedes lo incluyan en el presupuesto de las próximas vigencias, que lo tengan y empecemos a buscar los mecanismos para que esos recursos que demanda ese PETI se puedan disponer para empezar a construir ese futuro. Entonces la fase 4, pues empezamos ya a socializar lo que hacemos en la fase 3 y empezamos a hacer todo el lobby, como se dice a veces, para que se apruebe y ese PETI lo publiquemos en la página web del municipio o de la entidad, para que ante los esquemas de transparencia le podamos decir si tenemos un PETI, si estamos comprometidos a hacerlo. No es un tema de las TIC, es un tema institucional y todos vamos a remar para ese norte. Entonces, hoy vamos a conversar, vuelvo y digo, de la fase 3. Como Alexandra muy bien lo comentaba y Fernando también hacía la introducción, pues esta es una de las fases más importantes, es una de las fases en donde el 50% del esfuerzo de hacer un PETI está en la fase 3. Comentábamos en nuestros encuentros anteriores que en la fase 1 más o menos el esfuerzo es del 10%, porque es romper una inercia y empezar. La fase 2 puede ser un 30% del esfuerzo. Entonces, aquí en la fase 3 está el 50 o más por ciento del esfuerzo, porque aquí es donde ya toca entrar a converger todo lo que se analizó en la fase 1, en la fase 2, y tomar decisiones, dar respuesta a la entidad de cómo vamos a lograr esos objetivos y cómo vamos a darle un mayor nivel de madurez y de capacidad a nuestra organización de las TIC para que se cumplan los propósitos institucionales. Entonces, esa es la fase 3 en el sentido de tiempo que normalmente demanda una fase 3. La fase 3 le puede uno tomar un mes precisamente hacerlo. Entonces, si ya estuviéramos todas las entidades niveladas con las fases anteriores,
en este momento podríamos decir, bueno, empezamos en noviembre y ya la primera semana de diciembre deberíamos tener la fase 3 bastante madura, ¿no? Ahora, pues entendemos que estamos en un esquema de, como lo llama el ministerio, de máxima velocidad, entonces estamos aquí con el acelerador a fondo y buscando hacer un PETI que puede que no vayamos a tener todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero sí podríamos dar las respuestas, sobre todo prioritarias del corto plazo. Entonces, en esta fase 3, de todas maneras, podemos tener un PETI versión 1 que permita dar las recomendaciones y los lineamientos del 2021, por ejemplo, mientras seguimos perfeccionando el PETI con un poco más de consenso, de trabajo en equipo y de análisis de la realidad. Ahora, también la realidad es bastante cambiante, entonces tratar de decir que esto es lo que va a ocurrir en los próximos 3 años, yo creo que ninguno de nosotros tiene claro cómo va a ser ese escenario, pero tenemos que tener una visión de mediano plazo también y por el camino la vamos afinando. Entonces la planeación no es algo que se labre en una piedra y quede así por siempre, ¿no? Esta planeación tiene que ser un documento vivo que lo vamos a ir afinando de acuerdo a nuestro entendimiento que vamos teniendo de una realidad bastante compleja, volátil, ambigua, que nos rodea en estos tiempos y que, bueno, tenemos ahí esa gran responsabilidad, ese privilegio de tomar decisiones en las TIC, pero también esa gran responsabilidad de apoyar para que nuestras entidades y la ciudadanía y la sociedad pueda entrar a tener un esquema de sostenibilidad en nuestro contexto. Entonces, esta es la fase 3. Ya en esta fase 3 ya vimos cómo era la fase 2 y en la fase 2 empezamos a encontrar todo lo que teníamos en las TIC y también, como les decía, nos hacíamos las 3 preguntas claves y es de todo eso que encontramos que hay en la entidad de las TIC, ¿qué conservar? De eso que encontramos en las TIC, ¿qué hay que mejorar? O sea, quiere decir que lo que tengo no está completo, pero se puede mejorar. ¿Qué no tengo para empezar a tomar decisiones en la fase 3, que es la fase deseable y viable, ¿no? Aquí yo le agregaría deseable y viable porque nosotros podemos desear muchas cosas, pero nos toca también ser conscientes de que hay restricciones, no solamente presupuestales, sino también de equipo humano y restricciones a veces técnicas. Entonces, en esta fase 3, normalmente tenemos que dar respuesta a de lo actual que conservamos, de lo actual que mejoramos y de lo actual que nos falta, porque hay cosas que en lo actual no hay y en la fase 3 tenemos que disponerlas. Y en la fase 3, como dice la metodología, no solamente formulamos el escenario futuro, sino también diseñamos el plan para lograrlo, ¿no? Entonces, hay una primera parte de la fase 3 y es, entre comillas, ¿no? Pintar el futuro. Es la fase donde podemos dar rienda a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, a los esquemas de innovación. Como le dicen a uno, soñar es gratis, entonces dése la oportunidad de soñar a dónde ya llevar la entidad, pero después tenemos que mirar a ver cómo poner los pies sobre la tierra. Entonces, esta primera parte del escenario futuro es el escenario deseable, pero también viable. Después viene el segundo componente de la fase 3 y es ¿cuál es el plan para alcanzarlo? O sea, yo no solamente tengo que decir, allá voy a llegar, tengo claro dónde estoy aquí en la fase 2, pero a dónde voy a llegar, cómo voy a llegar. Entonces aquí, hacia qué y aquí cómo voy a llegar. Y después de tener un plan aproximado de todas las iniciativas que tengo que emprender desde el presente, en este caso supongamos que ya por asuntos de la fecha en que estamos del año, ya qué vamos a empezar a hacer a partir de enero del 2021. Después de que tenga ese plan aproximado, entonces cada una de esas iniciativas, que pueden ser muchas, tiene un tiempo, tiene un costo y tiene un detalle importante que entrar a aproximar para que podamos decir, bueno, llegar a la fase 3 nos va a implicar, no sé,
500, 1000, 2000 millones de pesos. Y pues estoy hablando cifras generales, puede que traduciéndolo a las restricciones que tengamos nuestras entidades, puede ser 200 millones, 300 millones, pero hacer la transformación no es gratis. No es gratis y por eso esta metodología tiene que aproximar estos escenarios para que la entidad empiece a apropiar los recursos para que los resultados se den. De nada sirve que propongamos un escenario futuro para las TIC y después no tengamos los recursos, porque eso, el resultado inmediato se llama frustración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que este escenario que propongamos sea deseable, sea viable, pero también que la entidad entienda la importancia de patrocinar estos esquemas y estos modelos y estos proyectos, ¿no? Entonces, aquí viene un esquema, vuelvo y digo, de muchas decisiones. Por eso, afortunadamente, en el equipo de trabajo de las TIC, aquí no estamos solo los responsables de las TIC, sino que ya están entidades o responsables o participantes de las oficinas de planeación y también el mismo alcalde ya tiene que participar en la toma de decisiones, porque si él dice, yo no puedo patrocinar todo eso, entonces le tenemos que decir, entonces dígame hasta dónde va a patrocinar para tratar de acotar un escenario más viable, ¿no? Para no tener tanta osadía en el escenario destino, sino tratar de hacerlo más cauto, ¿no? Más prudente en el sentido de que no nos lancemos a tanto si no vamos a alcanzar a patrocinar ese cambio. Entonces, en esa situación estamos decidiendo hacia qué y definiendo cómo. Ese es el esquema. Y el cómo y casi que el cuándo, ¿no? Ahora ya en la fase 4, pues dependemos que se apruebe el PETI y empezar a ejecutar los proyectos prioritarios. Entonces, hasta este punto, ya tenemos muchas cosas hechas, ¿no? Como yo hice aquí esta lista de chequeo, que es como una revisión muy resumida de todo lo que va a ir en el PETI, ¿no? Entonces, ya a este punto tenemos unos 3 primeros capítulos del PETI, que eran los que llamábamos de fase 1, ¿no? En donde está la introducción al documento. Como el PETI al final es este documento en Word que yo ensamblo, desde luego voy a tener que apoyarme en una serie de plantillas en Excel y no sé en qué otros medios para recopilar la información y para tomar decisiones, pero al final el resultado de todo este ejercicio es pasarlo a un Word. Entonces, estos 3 primeros capítulos son los de la fase comprender, que ya hemos sido reiterativos en todo lo que tiene este tema. Eso no tiene ningún misterio elaborarlo, es básicamente recopilar información y pasarlo a esta plantilla de Word, que muy probablemente pues necesitamos es el compromiso de las personas que mejor conocen la planeación institucional para que nos suministren estos insumos. Pero ahí realmente no hay casi nada de las TIC. En la fase número 2, que ya es donde entramos a describir todo lo que tenemos en las TIC, entonces ya hemos tenido que describir si ya había algún PETI, cuál es un resumen de ese PETI, que encontramos o que heredamos en la entidad. Si había, si no había, pues no había y no vamos a ponernos a inventar. ¿Cómo estaba la organización de las TIC dispuesta? ¿Qué personas la componían? ¿Cómo estábamos de infraestructura, de seguridad? Y al final nos hacíamos la pregunta de las 3 preguntas, ¿no? De lo que tengo que conservo, de lo que tengo que mejoro y que no tengo, para empezar a pensar la fase 3, que es este capítulo 5 del PETI, que nos pone a tomar decisiones de cómo va a quedar la estrategia de TIC, el direccionamiento estratégico de las TIC, cómo va a quedar nuestro equipo de trabajo y nuestro esquema de gestión, nuestros procesos, nuestras capacidades y todos estos detalles que son necesarios, que se llaman los dominios de las TIC, que hay que entrarlos a formular. En la fase 2 era describir, es como tomarle la foto, ¿no? O el video, pero en la fase 5 ya es formular con esos insumos a dónde voy, hacia qué voy a enfocarme. Yo quisiera, antes de seguir, dar el espacio a 1 o 2 personas para que nos compartan la experiencia. Yo sé que acá nos acompañan municipios
que han venido dándole mucha prioridad al tema del PETI, que nos tiene sorprendidos con los avances, nos tienen trabajando fuerte para retroalimentar. Entonces, hay algunas experiencias, así como hay otros municipios que todavía no han roto la inercia y están con las ganas de hacerlo, pero todavía no han dado los primeros pasos. Entonces, yo quisiera que una o dos de los representantes de las entidades aquí convocadas en esta reunión nos compartan si ya llegaron a la fase 2 y cómo les fue en la fase 2, qué obstáculos se les presentaron para organizar toda ese catálogo de todo lo que hace parte de las TIC, que de una forma gráfica ya lo logramos resumir en estos diferentes dominios, ¿no? Que era describir todos estos componentes, describirlos en un documento, ¿no? ¿Qué tengo en infraestructura? ¿Qué tengo en aplicaciones, en seguridad, en datos, en personal? ¿Cuáles son mis servicios que oferto a mis usuarios? ¿Y cómo opero? ¿Cómo opero en TI? O sea, ¿cómo organizo a mi gente para que haga las cosas de tal manera? Entonces, esas cosas que hacemos son los procesos. Entonces, yo quisiera que de pronto una o dos personas aquí que representan a las entidades nos digan cómo les fue con la fase 2 y sobre todo lo más interesante es, y al final, con las 3 preguntas que se deben hacer, ¿qué conservo? ¿Qué mejoro? ¿Y qué me falta? ¿Cómo les fue? Algo muy resumido, sé que alguna entidad podría explicarnos muchas cosas y podrían prácticamente ser los que orienten esta sesión, pero bueno, quisiera tener ese apoyo, como ha sido muy común en este departamento de Cundinamarca, donde hay gente muy enfocada en de verdad aportarle ese valor con la TIC a la entidad. Entonces, dos personas que nos compartan cómo les fue con la fase 2, cómo la vivieron, qué sufrieron, qué tuvieron que sortear, y eso nos va a ser muy útil. No sé quién quisiera tomar un primer espacio de los participantes. No veo manos levantadas según este registro de esta plataforma de Teams, pero me gustaría mucho que no fuera yo el único que hablara porque estos son eventos de interacción, ¿no? Entonces, si no hay conversación, pues volvería, como decía Andrés al inicio, pues podríamos remitir el video que ya describe todo esto, cómo hacerse. Pero aquí lo más valioso es compartir experiencias, ¿no? Que nos apoyemos y nos animemos entre nosotros. ¿Alguien quisiera hablar? ¿Cómo les fue con la fase 2? ¿O quieren que yo elija a alguien y la persona que elija, desde luego con todo el respeto, nos comente qué pasó, si lo pudo avanzar o si no lo pudo avanzar? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, Carolina Gómez de la alcaldía de Fusa. Carolina, ¿me estás escuchando? ¿Puedes prender el micrófono, por favor, si eres tan amable? Sí, sí están escuchándome, ¿Está? ¿cierto? Sí, Hola, señor. Carolina. Cordial saludo. Espero que estés bien. ¿Cómo vamos? Muy bien, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Carolina, gracias por aceptar mi invitación a conversar. La pregunta que hacía, ¿no? ¿Cómo les fue con la fase 2? ¿Qué obstáculos tuvieron y qué conclusiones sacas de la fase 2? Compártenos algo muy breve que nos ayude como a tener esa empatía sobre lo que estás viviendo allá en Fusa. Bueno, pues básicamente pues nosotros ya teníamos un PETI, nosotros ya se había elaborado, nosotros este año pues estamos haciendo una actualización. Sí. Entonces pues ya hemos detectado nuevos proyectos para este pues nuevo PETI, que va desde el 2020 hasta el 23. 2023, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor. Entonces,
ya identificamos pues con las diferentes dependencias de la alcaldía, se hizo el trabajo, se identificaron pues los nuevos proyectos para esta nueva actualización. Ya el día de ayer estuvimos en comité, ya como tal tenemos aprobado pues nuestro nuevo PETI con las nuevas actualizaciones, y pues ese es como es el avance que nosotros hemos tenido desde la alcaldía de Fusagasugá. Muy bien, Carolina, los felicito, los felicito. ¿Alguna conclusión de qué les faltaba? Carolina, como en la fase 2 nos hacemos 3 preguntas. ¿Qué conservo? ¿Qué mejoro? ¿Qué me falta? Dime una cosa que les faltaba. Nos faltaba actualizar los datos de los sistemas de información y los roles de las dependencias. Ok, no, pero digo yo, está bien, digo, esto es muy importante porque es darle formalidad a las responsabilidades de las personas en las TIC, ¿no? Pero digo yo, de los componentes de las TIC, hablando de estos dibujitos que estoy aquí volviendo a presentar, dime algo que les faltaba en infraestructura, algo que les faltaba en aplicaciones, algo que le faltaba en gente, algo que le faltaba en servicios. ¿Qué les faltaba? ¿Qué les falta? Porque es a partir del año entrante, ¿no? Sí, sí, claro. Compártenos algo que le falta. ¿Le falta gente, por ejemplo? ¿O la gente que tiene era suficiente? ¿Ah? Bueno, nosotros ahorita estamos haciendo pues implementación en toda la parte que tiene que ver en seguridad de la información, estamos avanzando en esa parte. En el equipo de la oficina de tecnologías pues todavía nos hace falta gente, pues como tal es una oficina, estamos pensando pues ya en migrarla a ser secretaría, estamos en eso, ya queremos avanzar a secretaría de las TIC en la alcaldía de Fusagasugá. Te voy a interrumpir otra vez, ¿sí? ¿Cuántas personas tenías Señor. en la fase 2? Bueno, ¿cuántas personas tienes en total, no? ¿Y cuántas personas proyectas que deben tener? O sea, si hoy en día, ¿cuántas personas en total entre planta y contratistas hacen parte de tu equipo en las TIC? En este momento somos solo 15 personas. 15. ¿Y en el futuro tú Sí, crees señor. que cuántas personas vas a requerir? Pues está como proyectado como para unas 20, 25 personas. Bueno, entonces, fíjate la cantidad de retos que salen al hacer este análisis. O sea, uno dice, tengo 15, que desde luego esa situación que tú nos narras es muy privilegiada en el sentido de que hay municipios con los que hemos conversado que dicen, no tengo ni uno, porque la persona que tengo en las TIC está medio tiempo y el otro medio tiempo está haciendo otras cosas. Entonces, bueno, eso es pensar en grande y esa manera también permite que las cosas cambien, ¿sí? Entonces, bueno, gracias por compartirnos que están viendo que al hacerse las preguntas de la fase 2 se dieron cuenta que necesitaban más manos para hacer más cosas, que necesitaban trabajar más en temas de seguridad. Bueno, y así podríamos seguir conversando y sé que muchas respuestas nos podrías compartir a todos los aquí presentes. Mil gracias nuevamente por tu colaboración en estos eventos y por ser un ejemplo Bueno, sí, señor. para los Muchas municipios. gracias. Bueno, saludos a todos allá. ¿Quién más nos Gracias, quisiera ingeniero. comentar? Veo Yamile. Sí, ingeniero, ¿cómo están? Y para todos los participantes, muy buenos días. Hola. Sí, para complementar lo que nos comentaba nuestra compañera Carolina, también que nos está apoyando en este proceso del PETI, algo importante que nosotros teníamos era el tema en cuanto a lo que son los datos abiertos. Nosotros, pues, de la alcaldía no habíamos trabajado en ese tema. Habíamos tenido solamente publicación de un conjunto de datos abiertos del año 2017. Entonces, este año, con todo este proceso de acompañamiento, con esta actualización que estamos dando, la ingeniera Ana Milena del equipo de trabajo de la oficina TIC
ella estructuró el plan de datos abiertos, entonces pues ya se tiene establecido 28 conjuntos de datos a publicar. Entonces ese fue, digamos, el gran avance que nosotros tenemos en la, digamos que reforzamos en cuanto a nuestro nuevo PETIC. Igualmente, por ejemplo, lo que comentaba la ingeniera Carolina, pues en la alcaldía la oficina TIC como tal solamente tiene 4 personas de planta. Entonces, como lo manifestábamos y pues también que el ingeniero lo ha dado a conocer y que otras dependencias también tienen poco personal, realmente para toda la cantidad de trabajo y para toda la estructura que debe tener una oficina TIC y todas las, ¿cómo decirlo así?, los retos actuales que se tienen en cuanto a infraestructura, seguridad, todo lo que tiene que ver con el marco normativo, con todo lo de la arquitectura de TI, pues sí hace falta en especial bastante equipo humano que poder distribuirlo con sus respectivos roles y para que cada uno tenga sus responsabilidades y de esa manera exista un orden y se puedan pues cumplir todas las necesidades, porque a veces lo que comentaban la mayoría de los compañeros, en la oficina TIC prácticamente todos hacen de todo. Entonces, a veces sí hace falta tener más apoyo, más talento humano y dedicados exclusivamente de acuerdo a sus roles y a sus perfiles, ubicados estratégicamente para que de esa manera pues se puedan lograr mejores cosas. Perfecto, de acuerdo. Gracias, Yamile. Bueno, ahí seguiremos trabajando en equipo para ver de qué manera seguir perfeccionando esta visión y luego ese plan. Muchas gracias nuevamente. Bueno, hemos escuchado entonces dos aportes. ¿Alguien más quiere compartirnos cómo le fue con la fase 2? Así como acabamos de escuchar dos experiencias muy interesantes. ¿No más? Bueno. Ok, entonces recordemos que en cualquier momento de esta llamada que estamos sosteniendo, ustedes pueden prender el micrófono y decirme, Mario, quiero comentar algo y listo, para eso es este evento. Y como comentaba también Alexandra, nuestra gerente del grupo 2 de apoyo a las entidades territoriales, si ustedes requieren que tengamos algún acompañamiento específico para retroalimentarles en vivo y en directo lo que han venido trabajando, nos avisan y listo, nos organizamos para ver de qué manera contribuimos. Perfecto, entonces, ya en este momento estamos pensando en cuál va a ser nuestro punto de llegada. Ya teníamos claro nuestro punto de partida y empezamos a tener que definir este punto de llegada y todo lo que hay que hacer para entrar a hacer la transición de un escenario al otro en la medida del corto, mediano y largo plazo. Entonces ya lo que era fase número 1, capítulo cerrado con sus 3 subcapítulos, lo que era fase número 2, capítulo cerrado, en donde ya escribimos todos esos recursos y organización y dominios en las TIC y nos hacíamos las 3 preguntas de qué tengo, qué voy a conservar, de lo que tengo que voy a mejorar y de que no tengo, ¿no? Para poderlo proveer en el futuro. Entonces acá en la fase número 3 tenemos que dar respuesta a esas preguntas que nos decíamos al final de la fase 2. ¿Qué voy a mejorar en cuanto a gobierno? ¿Qué voy a mejorar en cuanto a información? ¿Qué voy a mejorar en cuanto a infraestructura? Pero vienen algunas otras preguntas un poco novedosas, ¿no? Como por ejemplo esta. ¿Qué nuevas tecnologías voy a incorporar en el municipio? Desde luego, entiendo las restricciones de algunas de las entidades que ustedes representan. Entonces, cuando uno dice, ¿y qué voy a incursionar en temas de Big Data o de blockchain o de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquinas? O bueno, hay como 20 tecnologías emergentes que son todas esas novedades que el mercado tecnológico ya liberó y que uno de pronto todavía no las está incorporando en las decisiones y en los recursos de las TIC.
Entonces, todo esto es lo que tenemos que entrar a decidir, ¿cierto? Como les comentaba en una plantilla que mirábamos en nuestra reunión anterior, yo aquí ya tengo que empezar a decidir de los servicios de TI que estoy exponiendo, cuáles de esos servicios se retiran, cuáles se mejoran, cuáles es necesario implementarlos. Recuerdan el tema de los servicios, espero que les haya sido de utilidad ese catálogo de servicios que hablábamos para que lo vayan a ir organizando. Desde luego, un PETI solamente hace el catálogo de los servicios, es la relación de los servicios que vamos a ofrecerle a nuestros grupos de interés. Pero un catálogo específico de arquitectura de servicios, pues ya cada servicio le define unos atributos como por ejemplo en qué horario presto ese servicio, en qué condiciones presto ese servicio. Y bueno, de eso podríamos hablar también en algún momento, pero les referencié un video que dimos esta semana a través del canal. Y aquí hay un video que presentaba todo el tema de cómo organizar el catálogo de servicios. Entonces, si alguno de ustedes quiere reforzar y profundizar el cómo no solamente hacer el inventario de servicios, sino ya organizar el catálogo de los servicios y sus atributos, hay un video que les podríamos compartir para refuerzo. Entonces, aquí estamos en la fase 3 y aprovechando pues este corto tiempo que tenemos. Entonces nos toca entrar ya a tomar decisiones de cómo va a ser las TIC en el futuro, en todos los dominios. Recordemos que cada uno de estos circulitos, el nombre técnico es un dominio. Entonces hay que definir esos dominios y esos dominios entonces nos van a llevar a decir, así van a quedar mis servicios. Y entonces tengo que organizar una lista de los servicios. Este es un ejemplo en PowerPoint, pero ustedes pueden tomar la plantilla que les hemos venido compartiendo, que esta plantilla que llama plantilla PETI, dominio, situación actual y futura, fase 2 y fase 3. Entonces, acá, por ejemplo, hay un catálogo de servicios y este catálogo de servicios es un catálogo bastante grande. Puede que algunos de estos ítems no estén implementados en la entidad, entonces ustedes decidan que para el futuro sí van a activar estos servicios. Entonces, ustedes podrían esta plantilla colocarla no solamente lo actual, sino cómo va a quedar. Entonces, pueden tener una plantillita donde dice, estos son los servicios que van a quedar en el futuro. Este es el equipo humano que voy a contar en el futuro. Estos son las aplicaciones con las que voy a contar en el futuro. Voy a ponerlo acá un poco más fácil de leer. Con todas estas aplicaciones. También podría decir, esto es todo lo que voy a hacer en mantenimiento y mejora de los datos. También podría decir, y esto es todo lo que proyecto que debe quedar en infraestructura. Entonces, aquí ya tendríamos cómo comparar la situación actual de la fase 2 con la situación futura de la fase 3. Y al comparar esas dos situaciones, pues vuelvo a hacer un ejercicio de diferencias o de brechas. Una cosa es hallazgos, que eran las preguntas que nos hacíamos, y otra es ya las decisiones de comparar lo actual con lo futuro. Entonces, aquí cuando ya en la fase 3 estamos diciendo, así van a quedar mis servicios, así van a quedar mis aplicaciones, así van a quedar mi infraestructura, así va a quedar mi manera de operar o mis capacidades o mis procesos de TI, que recordemos que esto es todo lo que va a ser el equipo que conforme. Entonces ya empiezo a pintar el futuro, ¿no? A enfocarme en hacia qué voy a ir en el PETI en los próximos 3 o 4 años. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en la fase 3, ¿no? En la fase 3, enfocándonos en describir ese futuro en todos los dominios. Desde luego, eso nos va a tomar tiempo entrar a organizar para cada uno de esos componentes una formulación, ¿no? Descripción es la situación actual, formulación es la situación futura. Después de que yo logre organizar eso, que muy probablemente eso va a ser un escenario inicial,
yo les cuento la realidad. A veces uno proyecta este escenario to be, este escenario deseable y viable, y después por el camino dice, uy, está muy desafiante, creo que me va a tocar bajarle al alcance. Entonces a veces uno proyecta grandes cosas, pero a veces le toca acortarlas, ¿no? O tratar de viabilizarla de acuerdo a las restricciones. Esa es la primera parte de la fase 3. Eso, aunque tiene un trabajo de proyección hacia dónde voy a ir, pues es relativamente manejable, ¿no? Porque yo ya entonces empiezo a tener un punto con el que comparar. Pero la segunda parte de la fase 3, acordémonos que esta fase 3 tiene 3 partes. La primera, proyectar la situación futura, y para eso me baso en la situación actual y en los hallazgos. Después tengo que comparar lo que tengo con lo que propongo, y la diferencia entre estos dos se llama un delta o una brecha. Entonces voy a encontrar brechas entre los dos escenarios, ¿no? Entonces, si aquí tenía 5 personas de planta, como comentaban hace un rato Yamila y Carolina, aquí ellas visualizan 25. Entonces, uno dice, ahí hay una brecha. Como decían en datos abiertos, aquí en el tema de información, estábamos publicando algunas cositas y aquí vamos a publicar más cosas en datos abiertos, pero así poniendo estos dos ejemplos que ustedes mismos me aportaron muy amablemente, pero podemos poner ejemplos ya mucho más profundos, ¿no? En temas de, por ejemplo, aquí tengo 5 servicios implementados y voy a tener 40 servicios. Entonces uno dice, uy, eso necesito más gente, ¿no? Entonces, van a haber muchas brechas y eso hay que organizar ya después, no la lista de todo cómo va a quedar, que es describir la situación, o describir, me equivoqué, formular la situación futura. Puede ser que en el PETI se lleve eso unas 10 hojas o 20 hojas, pero después hay que tener un capítulo de decir cuáles son las diferencias entre los dos escenarios. Y esas diferencias, pues yo tengo que decir, estas diferencias son las cosas que voy a implementar, ¿sí? Las cosas que voy a fortalecer y las cosas que voy a eliminar. Entonces ya este es otro catálogo que se hace, que es como la comparación entre lo uno y lo otro. Entonces ya en esta fase 3B, tengo que decir, de todos los servicios que tenía en la situación actual, estos que tenía, pues claro, lo voy a dejar quieticos, los voy de pronto a mejorar gradualmente, pero me faltaban todos estos. Entonces hay que hacer un capítulo en donde diga, de los servicios que tenía en las TIC, que es esta partecita que estoy representando aquí, perdón. Entonces, de estos servicios que tenía en la situación actual, ahora voy a tener estos más. Y entonces tengo que redactarlos en el capítulo de la fase 3B. Nuevos trámites o servicios que voy a incrementar. Por ejemplo, en el tema aquí estoy, en este tema de los sistemas de información. Entonces, si tengo en este momento 5 aplicaciones, y esas aplicaciones van a seguir estando en el futuro, entonces digo, bueno, en las brechas estas se conservan, pero en las brechas estas, que son las 6 a la 10, le voy a hacer unos cambios importantes. De pronto tengo 2 aplicaciones que ya están muy obsoletas y entonces uno dice, y estas las voy a retirar, y eso se escribe en el capítulo de brechas. Las 2 aplicaciones que voy a retirar, de luego no las voy a retirar hasta que no tenga las que las reemplazan, ¿no? Entonces, y estas son las que voy a incorporar nuevas. Entonces, con el tiempo, uno empieza a ver que en un municipio, si tenía apenas 5 aplicaciones, puede que con el PETI esté desafiándose a tener 10 o 20 aplicaciones, porque pues realmente con poquitas aplicaciones no se logran muchas cosas de transformación digital, ¿no? Solamente sería de asistir la manualidad y las transacciones. Pero lo mismo hay que hacer brechas en infraestructura. ¿Qué infraestructura de la que encontré en la fase 2 conservo? ¿Qué infraestructura de la que encontré en la fase 2 ya no me conviene y voy a salir de eso? Pero también qué infraestructura me falta.
Entonces, aquí en este tema, a veces hemos encontrado algo muy común en las iniciativas de PETIS de nuestras entidades colombianas, y es que empiezan a decir, voy a salir de todos estos servidores locales que tengo aquí y los voy a llevar aquí a estos servidores a que estén en una nube privada, de las que están en acuerdos marco de precios. Algunos nos dicen, voy a agregar más licencias de software. Algunos, bueno, empiezan a proyectar el futuro. Aquí es la etapa más interesante porque estamos concibiendo cómo va a ser el futuro. Esa es una parte en donde hay que darle rienda suelta a nuestra creatividad, a nuestra imaginación. Lo mismo en nuestros servicios, nuestros procesos. Entonces, anteriormente de pronto había cosas que no hacíamos, como por ejemplo el PETI, ¿no? Entonces uno dice, en el pasado yo no hacía el PETI, pero ahora aquí me lanzaron y estoy haciendo un PETI. Entonces aquí voy a quedar con una práctica ya incorporada dentro del equipo para hacer un PETI. El otro es, tenía estas personas, pues puede que esto sea exagerado, aquí tenía 10 personas, estas las conservo, pero me faltaban estas personas. Entonces, pero también puede ser que no me falten, sino que me falte entrenarlas. Entonces, puede que las personas las tenga, pero no están lo suficientemente preparadas para estos desafíos. Entonces, tengo que invertir en prepararlos, en equiparlos para que sea ese equipo ganador, ¿no? Entonces, esa es la siguiente fase de la fase 3. Entonces, fase 3 tiene 3 puntos. El primero es pintar ese futuro de las TIC en los 10 dominios que hemos descrito. Hacer un inventario de todas las diferencias que hay entre lo actual y lo futuro para que luego le pongamos la lupa a lo que hay que implementar nuevo. Porque la parte 3C de este PETI es los proyectos que van a implementar esas brechas. Entonces, en ese tema estamos. Desde luego, yo aquí describo estos de manera muy... eso no es sencillito, eso es muy exigente y eso me va a demandar tiempo para redactarlo, y por eso les digo, esta fase 3 perfectamente nos puede tomar todo este mes de noviembre que viene organizando esta fase 3. Ahora, si en noviembre ya no tengo ni siquiera la fase 1 ni la fase 2, pues desde luego el nivel de exigencia se nos incrementa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de comprender por ahora cómo se hace la fase 3. Si algo a mí me anima y me motiva a estos encuentros es cómo puedo yo equiparlos a ustedes para que puedan abordar estos retos. Mi reto aquí no es sacar alarde de lo que yo he hecho, es más bien cómo puedo yo ayudarles a que ustedes sean unas personas cada vez mejor equipadas, porque sé los tremendos desafíos que tenemos y esto no lo podemos hacer si no nos acompañamos. Entonces, espero yo que con estas ideas que estoy transmitiendo, ustedes digan, bueno, ya si algo tenía de confusión, ya ahora tengo menos de confusión, que pueda llegar a decir, bueno, esto tampoco es tan misterioso, pero que me toca hacerlo, pues toca hacerlo. O sea, eso también es algo muy claro. Entonces yo quiero hacerles la pregunta al respecto de si en este momento, pues estoy hablando sobre una situación ideal, ¿sí?, ya tuviéramos la fase 2 y estuviéramos haciendo la fase 3, ¿ustedes se sienten lo suficientemente informados para abordar, hacer estas primeras partes de la fase 3 que acabo yo de explicar? O sea, para entrar a decidir cómo va a quedar ese futuro, que es esta primera parte, y las brechas. Entonces, en esta parte, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes a bien tengan a hacerme en este momento para ver si yo puedo ayudar a dar algunas ideas, o entre todos, porque aquí también todos podemos aportar para esto? ¿Quedó claro cómo se hace la fase 3? Solamente este pedacito que es pintar el escenario futuro en términos gráficos, desde luego, y hacer una identificación de cuáles son las diferencias entre el escenario anterior, que es el actual, y el futuro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere que
que comentemos al respecto para que podamos apoyar. Si alguien tiene alguna inquietud, entonces, pues, bienvenida a la pregunta. Yo podría seguir hablando mucho de la fase 3 en esto que acabamos de decir, pero pues entiendo que también nos resta aproximadamente 50 minutos y quiero aprovechar este último encuentro de todos para poder hablar de cómo formular los proyectos y de cómo armar la hoja de ruta, que es otro tema también importante de conversar. Veo que de Zipaquirá tienen la mano levantada. ¿Quién nos acompaña de Zipaquirá? Por favor, prendes el micrófono. Hola, Mario. Hola, ¿cómo vamos? Bien, bien. Me alegra saludarte. Muy bien, gracias. Yo creo, pues, mi experiencia en todos estos temas ha sido más desde el sector privado, 20 años en este tema. Y yo creo que lo más importante dentro de una institución pública, que es donde estoy ahora, y lo que me estaba dando cuenta es que le apuntan mucho a hacer obras civiles, a estar con la gente afuera, pero lo que es en tecnología, me he dado cuenta que el apoyo es muy poco, sobre todo en temas de auxilios, de poder tener esto como recursos para poder llevar esto a la tecnología a otro nivel. Y para mí, realmente estamos en un momento que es la revolución industrial 4.0, donde deberíamos de darle mucha importancia a la tecnología y pues que realmente es el futuro para mí dentro de todas las organizaciones públicas, darle mucho trabajo a los datos y eso. En el tema de recursos humanos, a mí me parece que para un tema como el PETI, uno lo primero que debería hacer es crear como un espacio de co-creación, porque yo sé que la mayoría de alcaldías tienen entre 50 y 1000 funcionarios y hay muy buenos talentos que se pueden aprovechar, porque yo tengo como la experiencia, creo que en la de nosotros hay cerca de 400 funcionarios y la parte de ingeniería son 3 o 4. Entonces yo creo que también hay talento. Entonces yo creo que algo muy bueno que se puede hacer es todo el tema de reclutamiento, hacer un reclutamiento, y hay pelados que les encanta eso. Estamos en un mundo y la pandemia también nos llevó a pues tú lo has vivido, más de 20 años evangelizando gente en temas de tecnologías, en temas de información, y eso ha sido complejo, pero llega la pandemia y hay como un despertar, hay como un tema, le pierden el miedo a los dispositivos, le pierden el miedo a... Ya tocó. Entonces, eso fue muy positivo para nosotros y estamos en el momento que es, para mí, yo creo que el PETI debe ser uno de los proyectos más importantes de cada alcaldía, porque es el futuro real de cada alcaldía y es el momento en que las personas pueden y están interesadas por ver todos esos servicios digitales que pueda ofrecer una alcaldía. Y yo siempre lo he dicho, no solo se debe de mirar hacia afuera, sino también hacia adentro. O sea que para mí todo nace desde adentro, se crea una fuerza muy fuerte que de una vez esto llega afuera. Entonces, no, mi idea y lo que yo digo es, miremos el tema de reclutamiento de talento interno, crear unos espacios muy creativos, muy agradables para que la gente se sienta bien. Se empieza con algo pequeño y yo sé que eso va creciendo poco a poco, se riega la ola y la gente va a querer estar ahí. Eso quería decir. Gracias. Te escucho casi como escuchar a un alcalde. Qué potencial. Ok. Entonces, bueno, sí, realmente eso es pensar en futuro, eso es pensar en construir. Desde luego, yo entiendo que nuestras entidades, a veces a los responsables, a los profesionales en las TIC, nos tienen ocupados haciendo, pero rara vez nos llaman a decir, pensemos, ¿no? Construyamos, compartamos puntos de vista, y esa palabra que mencionaste de co-crear es importantísima en un PETI. Co-crear quiere decir entre todos creemos, ¿no? No es usted tráigame el PETI y yo se lo firmo y ya, ¿no? Eso se pierde, el trabajar colaborativamente, el construir. Eso es algo supremamente importante y de ahí salen unas sinergias en el sentido de que dos personas pensando, si tienen la actitud y el espíritu de colaborar, suman mucho más que los dos por independiente. Entonces, sí, eso es cierto. Y es parte nuestra también empezar a
continuar ese trabajo que venía haciendo Mintic desde hace 5 años, que es un trabajo incansable, de decirle a las entidades del Estado, el tema de las TIC es supremamente importante, estamos en una era digital, como bien lo decías, en una revolución industrial 4.0, este mundo cambió y nuestras entidades están diseñadas para el pasado, y ahora el futuro es mucho más exigente, entonces yo no puedo seguir pensando de la misma manera como el pasado. Tengo que lavar el cerebro, tengo que desaprender cosas y aprender nuevas cosas y proyectarme a esta realidad que es diferente. No quiero decir si es mejor o es peor, es diferente y aquí nosotros tenemos que despojarnos de esa visión tradicionalista y tener una visión más innovadora. Desde luego, nosotros como responsables en las TIC tenemos como eso en nuestro ADN, ¿no? Tenemos ese tema de que la tecnología para nosotros es natural y podemos habilitar muchas cosas, pero no todos en nuestras entidades tienen ese mismo talento, como lo expresabas, ese mismo capital, entonces, tecnológico, de cultura digital. Y ahí tenemos mucho que hacer y muy probablemente tenemos que armarnos de mucha paciencia en el sentido de que nos van a cerrar las puertas, nos van a de pronto a decir que estamos pensando de una manera demasiado idealista, muchas cosas, pero tenemos que ser pacientes, perseverar y seguir poco a poco hasta que ellos se den cuenta que estamos proponiendo soluciones, no problemas. Cuando alguien no propone soluciones, es parte del problema, dice uno de los autores. ¿Querías volver a complementar? Sí, solo quería decir algo en experiencia. Yo mi preparación es gráfica y creativa. Qué Y bien. llegué al mundo digital porque me apasiona, me gusta. Y entonces era el enemigo uno de tecnología en los temas, en el sector privado, porque cuando yo llegaba con mis ideas locas, esta gente decía, no, ya llegó este man aquí a traer sus ideas. Y claro, como eran temas financieros, se sabe que todo tema de seguridad y protocolos son súper estrictos, y yo llegaba a romper con todos esos esquemas, y lo que tú dices es muy cierto. Nos vamos a encontrar ese tipo de cosas, eso lo estoy viendo dentro de lo que se está viendo ahora, hay como muy ¿no? Como que es más importante lo que yo te decía, construir una vía que de pronto implementar un correo electrónico más fortalecido. O sea, uno empieza a encontrar ese tipo de cosas, pero si lo logré en el otro lado, que era como el enemigo número uno a la hora de llegar a hacer disrupción, yo creo que aquí también se puede lograr y tengo una fe muy grande que se puede utilizar a la gente en temas digitales, porque realmente es espectacular, es un mundo muy. Ay, quiero contarles, ayer va una noticia con unos jóvenes, nace nuestro grupo, que esta semana será lanzado, y son pelados de entre 14 y 28 años. Por ahora lo que tengo son más jovencitos, y se llama Parchando 4.0. Y sé que el punto digital de pronto va a pegar ahí. Esto es más hacia la comunidad. Y lo fue trabajar con ellos porque hicieron el logotipo entre ellos, entre ahí nos conectamos, hicimos el logo, se hizo y ya estamos en reglas para lanzar el grupo. Algo muy chévere. Entonces, y lo que los vi fue muy interesados, y ahí te paso la siguiente. Una de las niñas, que debe tener unos 15, 16 años, me dijo, Donald, porfa, ayúdame a averiguar con Mintic qué tenemos para los jóvenes en el tema de Platzi. Yo quiero aprender código. Entonces, y he visto que hay unos programas empresariales y creo que Platzi tiene algunos convenios. Por estos 15 días están en gratis. Entonces, voy a revisar. Buenísimo. Sí, por estos días abrieron toda la plataforma para aprender. No, aquí el tema no es de información, es capacidad de procesamiento que tenemos que tener para poder manejar tantas cosas. Ahora, quiero hacer dos comentarios. El primero, todo es importante. Yo sé que construir vías es importante, que construir centros de salud es importante, que dar esquemas de educación supremamente importante, que entender la problemática social, todo es importante, es algo muy complejo, como se dice,
pero las TIC también es importante, entonces no podemos apagar una cosa por focalizar en otra, en todo hay que trabajar y por eso hay que trabajar en equipo. Y una frase que quiero cerrar con lo que comentas, pues no hay ideas locas, hay es locos que no tienen ideas, que eso es lo más perjudicial. Entonces lo interesante es promover esas ideas, así sean sacadas como uno dice, ¿de dónde sacó eso? Se la fumó verde, pero el tema no es ese, sino que hay que crear el espacio para pensar y construir futuro y en eso estamos. Entonces, bueno, ahora es importante que también definamos ese futuro en, como habla la fase 3, ¿no? Que no solamente pensemos en los puntos digitales de cultura digital, también en aplicaciones, también en datos, también en infraestructura. Y a veces faltan es las ideas y los proyectos. Cuando uno se pone a mirar, hay fuentes de financiamiento, las mismas regalías apoyan. Uno puede acceder a través de un OCAT a recursos de regalías. Lo que hay que hacer es formular bien el proyecto. Uno puede acceder a recursos a través del SENA. Uno puede acceder a planes de promoción del mismo Ministerio de las TIC. Pero tienen que haber proyectos y eso es lo que sigue ahorita en el PETI. ¿Cómo paso esas ideas a proyectos? ¿Sí? Esa es la siguiente parte que tenemos que conversar para ver cómo nos familiarizamos con ser estructuradores de proyectos. ¿Qué quiere decir estructurador de proyectos? Es decir, si voy a lograr pasar del 2020 al 2023 con todas esas bellezas que quiero construir, no es solamente tener ganas, hay que tener estructura para lograrlas. Entonces, muy probablemente ustedes van a tener que identificar de esa lista que terminamos de revisar hace unos minutos, de todas las brechas, decir, tengo que cerrar esas brechas con alguna solución, alguna propuesta, ¿no? Entonces, así como cuando una persona va a que lo evalúe un médico y el médico le dice, para que usted esté en la condición deseable y viable, tiene que aplicarse esta crema o tomar esta medicina o hacer este tipo de cambio de hábito en su alimentación o en su ejercicio, en fin. Entonces, supongamos que aquí nosotros vamos a ser como esos médicos de las TIC para nuestra entidad y le vamos a decir, bueno, el año, aquí me va a tocar cambiar esto, el año 2021 hay que hacer esto. En gobierno de TI hay que hacer esto, en procesos y personas de TI hay que hacer esto, en aplicaciones y datos hay que hacer esto, en infraestructura hay que hacer esto. Pero eso no es suficiente. El 2021 hay que hacer esto y el 2022 hay que hacer esto y el 2023 para que al final lleguemos a este dibujito del futuro, ¿cierto? De la situación proyectada, la que hablo de deseable y viable, que es ese escenario futuro. El tema es que estamos aquí en el hoy, ¿no? En esta eje, llamémoslo así, cero. Y queremos llegar a, así como este diagrama solar, a llegar a ese sol que nos alumbra, entonces que nos ilumina. Entonces, ese futuro vamos a llegar, pero en la medida que dé pasos en cada uno de los dominios, que son cada uno de esos 10 circulitos que he venido tratando de representar de alguna manera. Y después de que yo organice esto, tengo que decir qué va por dentro de cada caja. Eso es bien exigente, porque yo tengo que decir, por ejemplo, cómo voy a organizar mi plan de recuperación en caso de desastres. De pronto algunos no estén familiarizados con esta sigla. TRP quiere decir en inglés plan de recuperación en caso de desastre. O sea, ¿qué pasa si llega a haber un terremoto y el data center donde está todo lo de la entidad se cae o llega un rayo o llega un incendio, algo catastrófico, o llega una manifestación popular, una protesta y en su ira a veces y desenfreno dañan las cosas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar el municipio en tema de las TIC? Y entonces uno dice, uy, yo no puedo exponer al municipio que si llega a pasar eso, nos vamos a crear vasos cruzados y todo se frena. Yo tengo que tener una respuesta a esa pregunta y es, ¿cómo puedo activar un plan, como decimos normalmente B, un plan B, por si algo catastrófico ocurre,
que yo tenga cómo recuperar al municipio de eso? Esa es una pregunta que muy probablemente nos podemos hacer, y hay municipios que sus data centers, o sea, el sitio donde están los servidores y los centrales de cableado, está en un sitio que es muy vulnerable. Entonces uno dice, eso es mejor llevarlo a la nube. Entonces ahí uno empieza a encontrar que la nube es una mejor alternativa, porque pues quien ofrece los servicios de bunkers para las TIC, y entonces así sea una bomba, un terremoto, un incendio, una inundación, a ellos no les pasa nada, pero nosotros pues no tenemos la plata para armar ese búnker. Entonces es más bien usar esos servicios de nube privada. Por ahora, pues creo que lo más conveniente es nubes privadas, donde sabemos que, por ejemplo, está en Claro, o en ETV, o en UNE, o en Movistar, en Telefónica, o en algún operador colombiano, porque hay otros servicios de nube mucho más económicos, pero uno no tiene ni la más remota idea de dónde están los servidores, en qué parte del mundo está. Entonces ya es nube pública. Entonces, todo esto que identificábamos como brechas, o sea, las diferencias entre la situación actual y la situación futura, o sea, todo esto que encontrábamos de brechas entre estos dos escenarios, hay que cerrarlos con unas iniciativas. Y esas iniciativas, pues desde luego, hay que estructurarlas. ¿Qué quiere decir estructurarlas? Si esta es una cajita, en términos gráficos, destapar la cajita. Entonces, por ejemplo, como comentaba Yamila y Carolina, ellas han visto que en el tema de seguridad de la información para FUSA, había que establecer una política de seguridad, un esquema para hacer revisión de cumplimiento de estándares mínimos de seguridad, entrar a manejar incidentes, empezar a promover que se tengan prácticas seguras y no se exponga la información reservada a que quede pública. Entonces, uno dice, hay que establecer ese sistema de gestión de seguridad. Hay una norma que se llama la ISO 27000 que orienta eso. Pero pues nosotros no estamos pensando en la norma, sino en que se mejore la seguridad, que elevemos el nivel de protección de la información. Entonces, esta, por ejemplo, es una iniciativa, y elaborar esa iniciativa es lo que ahora nos invita a la fase 3, que digamos, por ejemplo, cómo voy como decía en la gobernación de Cundinamarca, que tuvimos un encuentro supremamente enriquecedor, y es cómo voy a implementar una estrategia de uso y apropiación. Muchas de nuestras entidades dicen, ¿y eso para qué? Pues realmente el uso de apropiación es bueno. ¿Y cómo yo voy a crear una cultura hacia lo tecnológico? ¿Cómo puedo influir en mis usuarios para que ellos piensen con respecto a la tecnología apropiadamente y la usen? Hemos escuchado a veces unas frases que dice que la gente, que la tecnología los atropella, y sí, los atropella porque ellos no están preparados para poderla incorporar en sus hábitos y en sus estilos de pensamiento. Entonces, ¿qué nos toca hacer desde las TIC? Ser maestros en las TIC, decirle, venga, le enseño, venga, le doy un entrenamiento, venga, le explico que esto no le va a pasar corriente, venga, le explico que esto no se explota, venga, le explico tantas cosas, y le digo, hágalo para que usted se dé cuenta que con mi orientación lo puede hacer mejor, y las personas empiezan a valorar mucho eso. Pero a veces nosotros subestimamos y creemos que con darle una orden a la gente, tiene que usar esto, y si la persona de verdad no tiene ni primero la convicción ni la voluntad de hacerlo, y segundo, si no está entrenado, entonces pues vamos a ver que todo lo que hagamos en las TIC se pierde porque la gente no se monta en ese bus. Entonces, el marco de referencia que propone MINTIC es trabaje con la gente. O sea, ¿cómo se le va a ocurrir que solamente dote recursos y recursos en las TIC y la gente no tenga una cultura digital? Ahora, no existe, como la situación que estamos viviendo de la pandemia, una vacuna para que no haya contagios, toca es tener hábitos. Entonces aquí no existe también una vacuna para que la gente la vacuno y ya quedó con hábitos digitales. No existe eso. Nos toca empezar a cuidar de ellos y acompañarles en ese proceso hasta que tengan una cultura digital. Y eso uno podría decir, pero es que eso es responsabilidad del área de recursos humanos de la entidad, de la alcaldía.
pregúntele al área de recursos humanos si de verdad está haciendo eso. Ellos no lo van a hacer, nos toca a nosotros desde las TIC, incluso ayudarle a las personas de recursos humanos a que piensen digitalmente. Entonces, nos echamos encima otro tema más y es cómo ayudar a que la gente use y apropie, o sea, que le incorpore en sus hábitos la tecnología. Imagínense qué tal implementar tantas cosas de tecnología y que las personas digan, yo no lo voy a usar, no lo quiero usar. Y entonces ahí viene un problema. Ahora también hay temas de actitudes, ¿no? Entonces a veces uno se levanta unos opositores terribles cuando lleva tecnología a la entidad, en donde ni siquiera tienen argumentos, simplemente son opositores y no y punto. Y entonces, ¿cómo resuelvo eso? Entonces, ahí me toca hacer equipo con las personas de más influencia de la entidad para que me ayuden a que piensen diferente. Pues ustedes saben de qué de pronto me estoy refiriendo, pero muchas cosas de esas hay que hacer. Entonces, para construir el futuro, tengo que tener un plan, no solamente pintar el futuro, este estado futuro que ya de alguna manera conversamos. Ahora es cómo voy a llegar allá y luego con quién voy a llegar allá y cuánta plata me cuesta llegar allá. Entonces, esa es la siguiente fase, la siguiente subfase de esta fase 3 del PETI. Entrar a estructurar todos los proyectos que van a permitir hacer la transición de lo actual, que es aquí, a lo futuro. Entonces, ahí en esa parte, desde luego, tengo que organizar los proyectos. En un principio, cuando yo los organizo como iniciativas, así como acá dice, establecer un gobierno de TI para el PETI. Eso es una iniciativa, eso es unas palabras en donde yo propongo una intención para mejorar, desde luego, la capacidad de gobierno de TI de la entidad. Aquí, por ejemplo, digo, entrar a reorganizar el portafolio de servicios. Esa es una iniciativa, pero por tenerla ahí no se va a ejecutar. Tengo que decidir quién va a hacer y cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, todo esto hay que y realmente aquí el ejercicio es bastante interesante porque uno empieza a tener al principio, no así como están en este caso, sino que voy a tener una lista de iniciativas todas en plano. Supongamos que fueran 40 iniciativas. Entonces, 40 iniciativas tengo la lista, pero esa lista, tenerla, no me ayuda tampoco mucho si no priorizo. ¿Qué quiere decir priorizar? Que, por ejemplo, voy a hacer primero estas para que estas me permitan luego hacer las otras. O voy a hacer primero estas porque esto es lo que tengo de presupuesto. Entonces me toca decir, estas son las que voy a hacer porque para esto sí tengo presupuesto, para la otra, mientras mi equipo de planeación se levanta los recursos, entonces ya después hago esas y después hago las otras. Entonces, si tengo una lista de 40 iniciativas para hacer la transición de lo actual a lo futuro, tengo que priorizarlas. Priorizar quiere decir cuál va primero, cuál va segunda, cuál va tercera. Entonces, a veces empezamos a ver la necesidad de comprender otros conceptos como, por ejemplo, las precedencias. Precedencias es que para hacer esto, si no se terminó lo anterior, no puedo empezar. Entonces uno dice, aquellas que son como los habilitadores de las siguientes iniciativas, ponerlas como en la primera instancia, la prioridad 1. Después, esas me van a permitir hacer las otras. Entonces, todas esas preguntas son las que vienen en esta fase de la fase 3B, de 3C, perdón, del PETI, en donde ya tengo ideas al respecto de muchas cosas que hay que hacer, pero tengo que identificar cuáles son predecesoras. O sea, cuáles me toca primero hacerlas porque sin esas no. Por ejemplo, voy a poner un caso. Una predecesora es fortalecer el equipo de TI. Entonces, imagínense uno poniendo un montonón de cosas, pero si soy yo solo, pues me vuelvo el llanero solitario y eso no permite. Entonces, unas iniciativas, por ejemplo, puede ser fortalecer el equipo de TI. Otra idea que puede ayudarme a priorizar es cuáles me van a dar mejores resultados y me ayuda como a generar mejor posicionamiento.
en el lenguaje tradicional se llaman victorias tempranas. Entonces uno dice, puede que esto no sea tan difícil de hacer, pero lo hago y la gente queda súper animada, entonces eso va prioritario, porque eso nos permite generar como confianza, como que nos digan, uy, sí se pueden hacer cosas. Entonces, de todas esas listas, voy a poner un ejemplo siempre, 40. De 40 ideas para mejorar entre lo actual y lo futuro, ¿cuáles son predecesoras? Como por ejemplo, entrar a fortalecer el equipo o a capacitar el equipo. ¿Cuáles son aquellas que nos pueden traer unas victorias tempranas? O sea, que podamos hacer algo que no es tan complejo, que no cuesta tanta plata, pero que sí la gente lo va a percibir como algo de valor. Entonces yo debería anticipar algunas de esas. Por ejemplo, a veces uno puede llegar a decir, voy a crear un micrositio en el portal para que consulten información de posibilidades de emprendimiento o algo así. Eso puede ser algo que la gente diga, bueno, eso yo lo puedo montar en una semana. Y uno dice, pero eso no es tan complejo. Pero bueno, aquí pensemos un poquito que también va a dar ciertos posicionamientos. Hay otras cosas que son más, como nos comentaban en nuestro encuentro anterior, ¿no? Como coloco una aplicación para el manejo de los contagios y los contactos de las personas que infortunadamente tuvieron el COVID-19 para que yo pueda rodearlos y tener todo un esquema de protección y contención. Entonces, son aplicaciones que se han hecho y que también nos permiten ganar posicionamiento. Otra es aquellos proyectos que son de mucho riesgo, o sea, riesgo es que va a ser muy difícil porque la gente no nos va a apoyar, porque no hay plata, porque no tengo gente, pues estos temas no me lanzo desde un principio, porque lanzarme desde un principio a algo en donde el panorama no es el apropiado, pues uno dice, prefiero preparar el terreno antes de sembrar esa semilla, ¿no? Otro es, ¿hay plata? Entonces, porque hay unas en donde puede que sean muy buenas ideas, pero si no hay dinero, entonces me toca lanzarlas para el año 2 o el año 3. Entonces, todas esas preguntas debo hacérmelas para organizar mi primer borrador de cómo priorizar las iniciativas que construyen el futuro de las TIC en el tiempo. Esto puede moverse, ¿no? Puede que yo lo haga hoy así y después cuando le presente esto al comité administrativo de la entidad, donde está el alcalde y donde están otras personas directivas, junto conmigo, porque quien es responsable de las TIC tiene que ganarse ese espacio allá. Pero realmente el mismo marco de referencia de MINTIC dice que el responsable de las TIC es un directivo y si no lo tienen en la toma de decisiones, pues están incumpliendo una normativa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me siento con ellos en ese comité y les digo, mire, esta es mi propuesta. Algunos dirán, súbale, bájele, quítele, póngale, pero les estamos diciendo, como comentábamos hace un rato, de co-crear, ¿no? Esta estrategia. Hay algunas plantillas que pueden ser útiles para esto, ¿no? Que tomo todas las iniciativas y entonces las pongo aquí en una lista, en Excel, por ejemplo. Entonces aquí tengo varias iniciativas, estoy hablando de si fueran 40, y entonces yo digo, bueno, ¿a cuáles le doy más peso? Por ejemplo, yo podría decir, le voy a dar más peso a la que me da mejor posicionamiento ante mis grupos de interés, o a la que tiene menos complejidad o menos riesgos, o a aquella que tengo dinero. Entonces, el 100% lo distribuyo en aquellos criterios para saber cuáles van primero, cuál es segundo, cuál es tercero. Pues desde luego hay personas que arman esto a su criterio y les va bien. Pero si de pronto no hay esa facilidad, a veces uno lo podría hacer a través de un modelo de priorización o una matriz de priorización. Entonces, existe una plantilla que está ahí dentro de las del recurso y hay un video también donde hablamos de cómo armar esto. Entonces, todas las iniciativas las coloco aquí y de acuerdo a eso, yo empiezo a tener que colocar estos porcentajes, que eso es a criterio, ¿no? No quiere decir que así haya que hacerlo. Vuelvo y digo, puede que alguien lo haga de una así, pero existe una metodología que formularon por allá algunas personas
Y dice, pues si no le es fácil, entonces organícelas y dele un peso. Y es, si para este criterio de priorización, que uno les pone un porcentaje, esto después uno lo puede cambiar, no hay problema. Dice entonces, póngale un número de 0 a 5. Entonces dice, por ejemplo, entrar a implementar gobierno y gestión de activos de datos. Esto es un tema, entrar a depurar los datos, entrar a llevar a los datos para que de verdad tomen decisiones con ellos. Bueno, es una iniciativa gruesa, esto por dentro tiene muchas cosas, pero uno dice, eso le va a ayudar a la entidad a ser mejor entidad. Entonces uno dice, uy, sí, a nivel medio. Eso tiene bajo riesgo. Entonces, si uno dice esto tiene poco riesgo, medio riesgo, alto riesgo, esto me da, tengo la capacidad para ejecutarlo. Si tengo muy buena capacidad para ejecutarlo, entonces le pongo un 5. Esto me da prestigio o posicionamiento, victoria temprana 5. Entonces, cuando yo lleno esto en esta plantilla, él al final, entonces, de todas las 40, volviendo a colocar el ejemplo, aquí solo hay 3, me va a dar un porcentaje. Y entonces uno dice, las que tengan de más del 70%, pues las tengo que poner en el 2021. Aquí dice 2020, pero es porque pues este programa ya no alcanzamos a hacer nada en el 2020, escasamente hacer el PETI. Entonces, uno diría, esas que tienen más alto porcentaje van de primeras. Las que van entre el 50 y el 75 van aquí y las otras van allá. Ahora, esto se mueve solo porque yo la puedo organizar así, pero puede que si vuelvo y hago esta revisión dentro de un año, algunas cosas haya que moverlas porque las cosas cambian, ¿no? En nuestro entorno. Entonces, esa es otra parte de la fase 3, el llegar a decir cuáles de todas esas iniciativas voy a hacer en el corto plazo, cuáles voy a hacer en el mediano plazo, cuáles voy a hacer en el largo plazo. Entonces, si no lo quiero hacer gráfico, ¿sí? Lo puedo hacer también en un Excel. Entonces coloco aquí los 4 años y aquí coloco todas las iniciativas. Pero entonces aquí ya viene un reto, 2 retos más. Y es bueno, no solamente cuándo haría esto, sino cuánto me demoro haciendo eso. Y la otra parte un poco más compleja, ¿y cuánto me puede costar eso? Porque uno puede decir, voy a implementar una aplicación móvil para, por ejemplo, que la persona ahí mismo consulte todo su estado de cuenta desde el punto de vista de impuestos con el municipio. Entonces, que no sea a través de un portal, sino que sea una aplicación móvil. Uno dice, bueno, entonces, eso, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer aquí, 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 aquí? ¿Cuándo es pertinente hacerlo? Entonces uno dice, si hay que pagar impuestos en el primer semestre, uno dice, pues eso debería hacerlo rápido para que la gente pues mejore sus hábitos de pago o sus voluntades de pago, me equivoqué, y eso puede ayudar. Si lo hago ya después de mitad de año, pues ya no es el periodo para pagar impuestos. Entonces uno dice, eso va primero. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me va a demorar? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Y ahí entonces viene la pregunta de fondo. Y es a veces uno no sabe cuánto tiempo le demora desarrollar esa iniciativa y después cuánto me va a costar esa iniciativa. Entonces ahí empieza uno a tener que apoyarse en proveedores, en expertos o en personas que ya lo han hecho. Entonces uno tiene las iniciativas y uno le toca en esta etapa de las TIC llamar a personas que uno conoce, puede que sea otro municipio, y uno le dice, colegas de municipio, ustedes ya hicieron algo de esto, ¿cuánto les costó? ¿Cómo les fue? ¿Y cuánto se demoraron? Y ellos le pueden dar un dato, desde luego, no por el dato que me den quiere decir que eso valga, pero por lo menos es una referencia. Después de pronto puedo llegar a invitar a una firma de proveedores y decirle, mire, acá en la alcaldía tenemos esta iniciativa, usted me puede apoyar dándome una referencia de esto, cuánto se demora y cuánto cuesta. Y las personas van a decir, no, pero dígame si me va a contratar o no. Le digo, no, yo por ahora no le puedo contratar porque estoy haciendo un estudio de mercado. Y en el estudio de mercado es indagar si hay gente que haga esto, cuánto cuesta y cuánto se demoran. Entonces aquí fíjense que ya me toca salir de las 4 paredes,
salir de mi posición de que yo hago todo y tengo que empezar a conectarme con posibles proveedores, explicarles qué es lo que propongo para el municipio y decirle, usted me puede apoyar dándome un estimado de tiempo y de costo. Y ellos me dicen, pero si me explica bien, yo le digo, bueno, entonces venga y le explico. Entonces me hago una conversación por estos canales y le digo, mire, yo lo que quiero hacer es esta iniciativa de mejorar, por decir algo, la gestión de los datos. Entonces les explico y ellos dicen, ah, sí, eso cuesta, no sé, 20 millones, 30 millones y me demoro 6 meses. Y uno, ah, bueno, gracias, ese dato. Ahora después indago de pronto con un otro proveedor que también haga eso y hago una primera aproximación. Ahora, yo podría hacer esto de una manera mucho más sofisticada, ¿no? Y es armar unos términos de referencia, publicarlos en el portal de compras públicas del Estado, que es el SECOP, y invitar a que coticen. Pero pues ya ahí tengo que tener un certificado de disponibilidad presupuestal, entonces no es tan de simulacro, ¿no? Entonces, ahora también existen algunos servicios que ya están publicados en algo que se llaman el Colombia Compra Eficiente, en los acuerdos marco de precios. Entonces uno dice, ¿cuánto cuesta un servidor de 8 de RAM, de tanto de procesadores, de tanto de disco en la nube privada? Entonces uno entra y hay unas plantillas que le permiten a uno conocer esa información sin que compre, ¿no? Solamente estoy haciendo una indagación a precios de acuerdos que ha hecho el Estado con grandes proveedores. Entonces, en esa parte estamos aquí organizando estos proyectos. Entonces, a cada proyecto hay que definirle un momento en que se ejecute y hacerle una indagación de lo que puede costar y lo que puede tomar de tiempo. Ahora, quiero comentar algo muy importante. Cada vez que formulamos un proyecto se nos viene más trabajo encima, ¿no? Entonces, si yo estoy ocupado haciendo el día a día, lo cotidiano, y además de eso se me viene toda esta transformación, entonces una cosa es la operación y otra cosa es la transformación. Y entonces si yo no tengo la capacidad para manejar lo cotidiano más los proyectos, pues ahí como en términos de redes no tengo ancho de banda. Entonces para que esto se ejecute, yo tengo que tener un equipo alterno en las TIC. Y ahí es cuando a veces en las entidades se les dificulta entender eso. Le dice, hay que tener un equipo en las TIC que atiendan las urgencias, ¿sí? Pero hay que tener otro equipo en las TIC que construyan el hospital o las prevenciones para que no haya tantas urgencias. Entonces, me toca tener una organización paralela en las TIC. Eso se llama una organización bimodal, o sea, atender lo del día a día y por otro lado, construir el futuro. Y eso me tocaría implementar algo que se llaman las oficinas de proyectos o los líderes de proyectos o los líderes de contrato, bueno, como lo quiera llamar en la entidad, en donde uno dice, bueno, yo voy a tener un equipo haciendo lo mismo de siempre y otros construyendo lo futuro. Y entonces tengo que tener esa capacidad también para liderar esos proyectos. Entonces hay que tener doble capacidad, ¿no? El equipo normal y el equipo que ejecuta los proyectos. Ya cuando el proyecto termine, pues ese equipo se incorpora a otros proyectos o se incorpora a atender lo del día a día. Entonces, no es solamente las iniciativas, sino la capacidad de terminarlas, ¿no? Entonces, ese tema también está aquí dentro de esta fase. Entrar a tener la capacidad de formular este escenario. En algunos PETI que hemos visto, solamente han llegado a una lista de iniciativas. Por volver a hacer el caso, 40 cosas creemos que hay que hacer. Y uno les dice, ¿y cuándo la van a hacer? Dice, no, en los próximos 4 años. Sí, pero ¿cuál primero, cuál segundo? Entonces les hemos invitado a que prioricen las iniciativas. Otros PETI que nos han entregado, les decimos, ¿y eso cuánto va a costar? Ah, no sé, porque pues son intenciones. Yo le digo, no, pero es que hay que ponerle dinero y también preguntarle a la entidad si está dispuesta a patrocinar esos proyectos, porque si no hay patrocinio, pues ¿de qué sirve un PETI que lo tengo ahí, como dicen algunos, de saludo a la bandera? O sea, sé que hay un PETI, pero yo sigo por mi lado. Entonces, no, esto tiene que ser algo mucho más serio, mucho más de compromiso de inversión.
Entonces, estimados amigos, en eso estamos en la fase 3, ¿sí? En la fase 3, llegar a traducir ese futuro en acciones concretas para lograrlo y que para cada una de estas iniciativas, por lo menos, defina cuánto se demora y cuánto puede llegar a costar. Y en eso vuelvo y digo, eso no me va a salir de mi inspiración. Tengo que basarme en los precios o en las cotizaciones o en las redes del mercado. Entonces, esto toma tiempo. Entonces, desde luego, a veces algunos de ustedes pueden decir, bueno, allá en la unión temporal hay gente experta que nos puede llegar a decir cuánto puede costar esto. Si ustedes nos involucran en este mes que tenemos, con gusto les podemos decir, mire, eso según experiencias de otras entidades o, bueno, algunos incluso de los aquí reunidos hemos tenido que manejar muchos proyectos. Entonces, podríamos dar una referencia para que agilicen esa elaboración de este artefacto, se le dice, ¿no? Una matriz en donde hay tiempos, costos e iniciativas. Ahora, ya después de que uno logre, pensando optimista, ¿no? Después de que uno logre ya organizar esto, todavía falta una fase importante y es cómo comprometo a la entidad para que haga todo eso, porque pues necesito arrancarle la firma y el voto del compromiso de confianza para ejecutarlo. Y esa es la fase 4 del PETI, que es cuando ya le presento ese PETI a todas las instancias que toman decisiones y con ese PETI ya tengo el PETI ya bien ensambladito con mucho más contenido y cuando ya está con eso le digo, bueno, entonces ayúdenme a dar un concepto si lo aprueba o no lo aprueba, ¿no? Entonces viene todo, como llaman algunos, el lobby que hay que hacer dentro de la entidad para que aprueben el PETI, pero lo aprueben es con firma de verdad y se comprometan a ejecutar esa hoja de ruta de la entidad, todos nos comprometamos pues, y que quede publicado en la página web de la entidad que nos comprometimos a ese PETI. Y después de que nos comprometamos ahí, las entidades de control vienen a decir, bueno, ¿cómo le fue con el PETI? Y si empiezo a decir fue que no sé qué, no, usted se comprometió, tiene que cumplir y si no viene un llamado de atención. Entonces también en juego está que aquí el PETI no es hacerlo, sino luego tener la capacidad de ejecutarlo. Entonces todo eso es importante, llegar y decir en el PETI entonces vamos a hacer todo esto y después a veces vienen algunos ejercicios adicionales y bueno, ahora respóndame, ya que tiene un PETI, respóndame ese PETI, ¿qué tan alineado está con el plan de desarrollo del alcalde? Y entonces yo tengo que entrar a decir, bueno, este es el plan de desarrollo del alcalde. Entonces, tiene estos 4 objetivos, por poner un ejemplo. Este es el plan de servicio ciudadano, este. Ahora, ¿cuáles de esos apoyan los proyectos del PETI? O sea, todos estos proyectos que aquí formulé, todos estos que están aquí en amarillo, cómo contribuyen también a los planes institucionales. Y a veces se lleva unas sorpresas de que estamos haciendo unos proyectos y estamos desarticulados con los planes de la entidad. Y entonces a veces nos toca decir, espere, pare porque se me olvidó esto en mi situación futura. Se me olvidó que tenía que alinearme a lo del alcalde. Entonces, eso todo es parte de ese trabajo en equipo que debemos organizar. Pero en esa fase número 4, pues lo que estamos es ya pensando positivamente, ¿no? Diciendo, bueno, ¿a quién le tengo que presentar el PETI? A veces algunos me van a decir, explíquemelo con plastilina. A veces algunos van a decir, no me entregué todo ese documento, resúmamelo en un PowerPoint en 10 diapositivas. Entonces me toca hacer algunos resúmenes ejecutivos y algunos de ellos van a decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Y uno le dice, pero entonces debió habérmelo dicho cuando estábamos en la fase 2 o en la fase 3. Entonces a veces vamos a tener ese tipo de casos que sortearlos, pero al final hay que hacer ese PETI. Ahora, ya después de que uno hace el PETI, se lo aprueban, queda publicado en el portal de la entidad, yo me debo hacer otra pregunta, ¿no? Y es, bueno, después el año entrante, ¿cómo voy a controlar ese PETI? Entonces ya vienen otras recomendaciones de armar un tablero de control para que
en el año 2021 podamos monitorear si se está cumpliendo el PETI. Y si no se está cumpliendo, levantar bandera, como dicen algunos, llamarle la atención a la entidad y decirles pilas, el PETI toca cumplirlo, entonces no seamos tan ligeros al respecto. Entonces ya después uno tiene que implementar un esquema para monitorear que se cumpla el PETI, porque si no el PETI se vuelve, simplemente digo, un saludo a la bandera y entonces vamos a saber que estamos frustrados porque propusimos muchas cosas, pero seguimos haciendo lo mismo de siempre. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es algo bastante demandante para todos nosotros. Muy probablemente, como algunos de ustedes lo comentaron, a veces uno puede contar con una consultoría, un apoyo para que le ayuden a hacer esto. Sí, eso puede llegar a darse. Pero ese no es el mensaje que queremos promover en este programa de transformación digital para todos. Lo que queremos es recomendarles que el PETI hay que seguirlo haciendo de aquí en adelante y eso se vuelve una capacidad. Y es mejor que la entidad desarrolle esa capacidad para que hacerla poco a poco y a través de estos esquemas que dispone el Ministerio de Apoyo, podamos acompañarnos en ese proceso hasta que ya se nos vuelva esto una dinámica natural en nuestra organización de TIC. Eso es lo que propende este PETI desde una perspectiva integral e incluso nacional. Y espero pues haber con estas ideas ayudado a comprender cómo abordar el tema para que pues reflexionen y vean esto de la perspectiva adecuada, vean lo importante de hacerlo y hacerlo pues desde luego de la manera que es más conveniente y invitarles a que lo hagamos y que nos demos esa oportunidad de hacerlo. Vuelvo y digo, puede que ese PETI no nos quede totalmente muy bien como para que concurse en una maestría, como una tesis o como un doctorado. No, ese no es nuestro propósito, pero sí por lo menos que este PETI le dé al alcalde y al comité directivo de la entidad, decirle, mire, esta es la respuesta si usted quiere construir futuro. Pero pues desde luego esto habrá que seguirlo perfeccionando mucho tiempo. Entonces, este es nuestro cuarto encuentro, desde luego una maratón de mirar muchas cosas que nos pueden demandar muchas horas de reflexión, pero cuenten con nosotros y sobre todo avancen en la medida que ustedes vean que se sienten equipados y compártanos los avances. Y si ustedes ven que hay algún obstáculo, pues háganos partícipes de ello para poderles ayudar. De alguna manera algo se nos va a ocurrir para que sigamos dando pasos. Desde luego, ese es el reto que tenemos, ¿no? Y aquí lo que se necesita, pues también, además de tener la voluntad y la actitud apropiada, es empezar a organizar nuestras agendas, porque muy probablemente si yo quiero darles alguna idea, ustedes puedan decir, bueno, por lo menos de las 8 horas diarias, le voy a dedicar 6 a lo del día a día y 2 horas me voy a desconectar para trabajar en temas del PETI. Le tiene uno que empezar a armar espacio en la agenda para empezar a pensar y producir ideas de otras personas al respecto. Entonces, en la medida que logremos organizarnos en el tiempo, partiendo de que hay la voluntad y el compromiso de hacerlo, el tiempo va a ser muy importante y el apoyo que podemos darles, pues es un esfuerzo muy importante que hace el ministerio y creo que podríamos darnos la oportunidad de aprovecharlo, ¿no? Mientras esté esto activo, pues desde luego en este momento está activo y la invitación es saquemos el provecho, ¿no? El ministerio siempre lo ha logrado activar, pero no siempre ha sido en el momento que uno quisiera por diferentes variables, razones. Pero en este momento hay ese apoyo, entonces estamos muchas personas aquí tras bambalinas haciéndoles barra y apoyándoles. Entonces espero que estas 4 reuniones que muy probablemente han sido con demasiada información, les ayuden a ver otra forma de abordar el construir futuro en las TIC.
uno quisiera que esto se volviera algo de largo aliento, pero bueno, estas son las condiciones que tenemos. Entonces, mi invitación es a que sigamos poniendo esas ganas de hacerlo y esa voluntad y avancemos. No sé si alguien quiera dar algún comentario para cerrar esta reunión que pues sé que por agenda de todos, tanto ustedes como nosotros, pues estamos con una agenda supremamente exigente. Pero si alguien quisiera aportar algo en este último minuto que nos queda de reunión, bienvenido. Ok. Bueno, entonces un abrazo para todos. Sigámonos cuidando. Estamos en momentos muy exigentes. Nicolás, dime. Sí, solamente recordar a las entidades el diligenciamiento de la asistencia y la encuesta. Por favor. Y en el chat encuentran las memorias, también están los videos y el drive para que puedan mirar todo el material. Gracias, Nicolás. Eres muy amable. Fíjense esa cantidad de recursos. Como les digo, aquí el tema es tener uno la capacidad de procesar todo, pero bueno, que no nos vayamos a indigestar con tantas cosas, sino que podamos dar pasos en firme. Bueno, Dios les bendiga. Seguimos en contacto. No olviden escribirnos y contar con nosotros para apoyarles en esta travesía que estamos. Que estén muy bien. Chao.